Llegó por fin el día 9 de mayo, día de la gran victoria contra la Alemania nazi, donde Rusia efectúa un desfile militar. Había muchas especulaciones sobre el discurso de Putin. En definitiva, él dio su discurso y no se refirió a los planteamientos que se venían haciendo. El presidente Luis Abinader de República Dominicana hace el señalamiento que nosotros veníamos haciendo en torno a los alimentos. Él hace el mismito planteamiento sobre los huertos urbanos, los huertos familiares y los huertos educativos. Además, las bolsas de valores siguen cayendo a nivel internacional. En Europa tienen 5 semanas corridas cayendo y en Estados Unidos a mediada tarde del día de hoy, antes de nosotros grabar esto, los índices bursátiles estaban cayendo también. La inflación se plantea que para Estados Unidos se va a moderar con relación a la inflación que se vivió en marzo. Se plantea que esta inflación podría reducirse un poco por debajo de los 8.5% que se dio en marzo. Estas y otras informaciones las vamos a analizar aquí en el otro enfoque de Darío Cuba. Recuérdese que este programa le llega a usted todos los días, de lunes a jueves y los domingos a las 9 de la noche a través de cananga.tv, Cananga Televisión. Usted nos puede sintonizar por streaming a través de su dispositivo electrónico inteligente. Usted registra en su buscador de preferencia cananga.tv y usted va a recibir nuestras señales. Este espacio también se transmite por Win TVO, canal 252, Éxito Visión, canal 16, Telecable Dominicano, canal 16, y además por todas las redes sociales de la cual nosotros somos miembros, como Facebook, Twitter, YouTube. Y si usted a esta hora de la noche, a las 9 de la noche, no puede vernos a nosotros, usted se va a registrar en YouTube para recibir nuestra propuesta. Usted se va a registrar, va a buscar el otro enfoque de Darío Cuba, y si la propuesta que nosotros le hacemos es de su agrado, usted la va a compartir con su red de relacionados y le va a dar a me gusta. Nos vamos a un corte y cuando regresemos analizaremos a profundidad cada uno de estos temas. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Espere,
próximamente el primer foro nacional de la Fuerza del Pueblo, en donde estaremos analizando los temas nacionales e internacionales, solo por aquí, por Cananga Televisión, la televisión en tus manos. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. ¿Cómo se construye una imagen pública? Se construye sobre la base de los estímulos verbales que tú emites aquí en las personas que te ven. Si tú logras influir en esa gente que te ven, tú construyes una imagen pública positiva. Si la gente te percibe dubitativo, miedoso, o que tu lenguaje corporal no se corresponde con lo que tú planteas, la gente va a entender que tú lo que estás haciendo no es correcto o estás escondiendo algo. Por eso, cada persona debe tener bien claro que si no domina el tema, que si le falta algún dato, o si tiene miedo a las cámaras, o no permite que los expertos te indiquen cómo hacerlo, casi seguro vas al fracaso en la comunicación. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión en tus manos. Hemos visto la evolución de la economía y ya hablamos de que hay visos de que se pueda presentar una estanflación en la economía debido a la caída del Producto Bruto Interno y a los niveles de inflación que está presentando la economía. El Banco de Inglaterra ha dado una alerta. El Banco de Inglaterra ya anunció la subida de tipo de un 1%. Subida que ha sido una de las más grandes de 2009 hasta aquí, que ha mantenido el Banco de Inglaterra, y los niveles inflacionarios que está presentando la economía inglesa es de la más alta que se está dando en Europa, porque Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, pero sí pertenece a Europa. Y se vislumbra que hayan incrementos inflacionarios de 2 dígitos en Inglaterra. Yo no sé si te envié ahí a José Miguel el video de donde se habla sobre los niveles inflacionarios y la crisis que puede estar pasando en este momento en Europa y principalmente en Inglaterra. Si lo tiene, pues lo presenta. Si no lo tiene, pues seguimos en el análisis.
Los precios del petróleo hoy se moderaron. Ha habido una contracción, ya hablábamos también que la economía, las bolsas se han desprendido, se han caído. El Bitcoin también se redujo sustancialmente, está alrededor de los $32,000 cada unidad, después que estuvo cotizando sobre los $40, $42,000 cada Bitcoin. Esta situación hemos analizado que es un tanto peligrosa para los inversores que no tengan capital, porque el Bitcoin es una moneda, o las criptodivisas o las criptomonedas, que no toda la moneda digital son cripto, tienen en su haber ese problema que son las cripto todas, el Bitcoin, el Ethereum, todas las cripto son sistemas especulativos. Y aquellas personas que tienen grandes cantidades de capital, pues pueden comprar cuando se desprecia y esperar a especular que suba nuevamente. Por eso, en naciones que no tienen problema, porque vemos que Rusia está utilizando y ha planteado utilizar el Bitcoin para las negociaciones del petróleo, o no el Bitcoin, la criptomoneda, entre ellas el Bitcoin, porque eso deja poco rastro a las instituciones que la compran. Y como se ha amenazado con sanciones a las naciones y a las empresas que compren a Rusia petróleo, pues esta es una manera que pueden utilizar Rusia o cualquier país bloqueado, en este caso Venezuela, Irán, Corea del Norte, para tratar de no dejar rastro en esa comercialización. Vamos a ver a cómo está el precio del petróleo en el día de hoy. Ya yo le envié eso. Aquí vemos que el Brent está a $105.54 y el WTI está a $102.29. Ha tenido mucho que ver con estos precios porque el viernes, recuerden, cerró a $113 y ha tenido mucho que ver la situación que se está viviendo entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Von der Leyen había planteado un embargo total que tendría que ver con el petróleo, el gas, los barcos, el carbón, los barcos que transportan esto y los seguros. Pero en la Unión Europea no se han podido poner de acuerdo. Y para ello poder tener ese embargo total, tienen que poner todos los países miembros de acuerdo. No está Bulgaria de acuerdo, no está Hungría, no está Checoslovaquia y no está Eslovaquia. O sea, hay una serie de naciones que le han planteado a ella de que no están de acuerdo. Ellos plantean un total embargo, salir del petróleo ruso e ir inmediatamente ya a final de año a un embargo total de gas y petróleo. Esto no ha podido ser así porque tanto Hungría como la República Checa se han negado a esto, y otras naciones como el caso de Bulgaria, debido a los vínculos que tienen estas naciones con el petróleo ruso, y ellos plantean que le den hasta 5 años. La Unión Europea ha planteado un máximo de 2 años y esto es imposible, y esto plantea vetar el acuerdo. Ya en la parte de donde se hablaba de que Rusia, los barcos europeos no podían cargar
el petróleo ruso, ya eso se moderó y llegaron a acuerdos de que sí, que los barcos europeos pueden seguir cargando el petróleo ruso. Pero aquí podemos ver que también todavía por el área que Europa es la gran aseguradora y donde se plantea que no van a asegurar los barcos que vayan a cargar energético en Rusia. Es importante analizar esto porque también Rusia ha incrementado sus exportaciones de petróleo y tenía previsto para este año 9.000 millones de rublos para su presupuesto que venían del petróleo para financiamiento al presupuesto de Rusia. Y ya en los primeros 4 meses, debido a cómo se está cotizando el petróleo en el mercado internacional, ya ellos tienen asegurado el 50% de este ingreso en los primeros 4 meses. O sea que todavía faltan 2 meses más donde los precios se han comportado al alza y entendemos que esa situación que se vislumbra de bloquear la posición de la Unión Europea, darle un veto, esto tiene que ver en la moderación de los precios del petróleo. Vamos a ver algunos de los videos que te envié de Negocio TV, donde se habla de esta situación del petróleo ruso, el bloqueo y cómo está esto enfrentando la economía europea. Aquí tenemos el primero, vamos a ver, aquí está hablando sobre esta situación. Punto importante. Dale audio. Punto importante a la jornada. En un día además en el que conocimos ya los datos de cómo iban los ingresos de Rusia por la venta de gas y petróleo, y puede explicar en parte esa reacción de Borrell. ¿Por qué? Porque la realidad es que a Rusia el efecto de las sanciones, al menos hasta finales de abril, no le han afectado nada. Al menos en petróleo y oro. Oligarcas, yates incautados y lo que haya sucedido por fuera puede ser más eficiente en esas sanciones, pero fíjense, si comparamos el 2021 en el color azul, 2022 color rojo, es el movimiento de en billones de rublos lo que ya ha conseguido ingresar Rusia en 4 meses. Piensen una cosa, tiene Rusia un poquito más de 9 billones, 9,5 billones de presupuesto este año para cumplir con el objetivo sobre los ingresos de petróleo y de gas. En abril tiene el 50% conseguido, gracias a este incremento continuado que ha tenido en los 4 primeros meses por la escalada del precio tanto del gas como del petróleo. En el último mes, además, el de abril, dato histórico, 1,8 billones de rublos, un 50% prácticamente más que en marzo, donde se consiguieron 1,2 billones de rublos de ingresos por petróleo y gas. Lo mismo sucedió en febrero, duplicando prácticamente los ingresos de febrero del 2021 en términos comparativos, y ya empezó el año en enero con una subida importante. Pero fíjense el movimiento en abril, donde duplica el de 2021 y eleva un 50% los ingresos respecto a marzo. Es el dato clave también para entender por qué el 6º paquete de sanciones de la Unión Europea va directamente hacia el petróleo ruso. Con estos números, la realidad es que se está financiando los planes que Rusia tenga vía petróleo y gas. Ahora mismo Rusia no es un país, es una gasolinera, tirando petróleo y tirando gas al mundo para recibir rublos y recuperar gran parte de lo que ahora dice Borrell, que no solo se va a congelar, sino que la propuesta es incautar y utilizarlo para la reconstrucción de Ucrania. 300.000 millones de dólares. Fíjense en este gráfico porque va a marcar gran parte de este 9 de mayo que ya estaba marcado en el calendario y en el que se ve muy claro que las sanciones europeas o van hacia el petróleo
o van hacia el gas o difícilmente van a poner en un brete a Rusia y a su movimiento de los últimos meses, sobre todo a esa guerra de Ucrania, pero no solo la guerra de Ucrania, sino al movimiento geopolítico y a esa generación de dos bloques económicos en el que lo principal del todo es que se pone en entredicho esa hegemonía internacional, o por lo menos se quiere poner en entredicho la hegemonía internacional de Estados Unidos con el apoyo de la Unión Europea. ¿Y qué pasa en la Unión Europea? Pues que ayer se reunieron embajadores de los países miembros de la Unión Europea y acabaron con el mismo tono y con la misma conclusión que el viernes, que el jueves y que el miércoles. Hungría dice que no se va a tocar nada de esas sanciones, quinto paquete hacia el sexto, si no tiene una exención de 5 años. Y ayer la Unión Europea insistió en que le da de plazo hasta 2024. Y Hungría volvió a insistir que 5 años. Y la Unión Europea volvió a insistir que hasta 2024. Y Hungría volvió a insistir que 5 años. Si además tienes el apoyo, en parte, de Eslovaquia, de República Checa, Bulgaria en el entorno europeo también está diciendo que es un peligro hacer todo ese movimiento. Con todo ese movimiento en torno a ese petróleo ruso, el veto está asegurado. Por lo que la Unión Europea tiene un problema. Y Borrell lo dijo hace apenas 2 semanas en El País, en una entrevista, en el que decía la decisión que se va a tomar al final, si no, deberá ser por países. Y no parece que haya una alternativa, salvo que esa diplomacia europea interna consiga que Hungría y estos países digan sí, y ahora mismo no lo parece. Ojo, porque fíjense el movimiento, la cantidad de dinero que le está entrando a Rusia vía petróleo y gas en el último dato que acabamos de conocer de abril de este 2022, con un incremento respecto al 2021, duplicando ya los ingresos en billones de rublos hasta los 1,8. Fíjense en las claves del día, en un momento en el que en este 9... Ahora, a un embargo que hace agua, que también de negocio TV o en televisión. Vamos a ver ese otro, porque aquí se está hablando, el culebrón del... siempre he dicho, que ver la situación de Rusia solamente desde el aspecto europeo y norteamericano, no es fácil. Aquí vamos a ver ese embargo que hace agua, no sé si es de Negocio TV o es de otra fuente que está analizando esto. Pero vámonos ahí a ver qué nos dice este analista español también. El culebrón del embargo del petróleo está aquí y continúa, y creo que es bueno que volvamos a hablar de él. Vamos con ello. Hablando del embargo del petróleo que pretende realizar la Unión Europea, Javier Blas hace una interesante analogía en su artículo de Bloomberg. Piensa que el movimiento europeo supone una combinación de 2 golpes, y recuerda lo que aprendió Mike Tyson de Cus D'Amato. El arte de golpear consiste en lanzar 2 puñetazos que suenen como uno. ¿Cuál es la idea de la Comisión Europea que provoca en la mente de Javier Blas esta sugerencia? Pues que el embargo no se concentraría por parte de la Unión Europea exclusivamente en prohibir las importaciones de crudo o de productos refinados desde Rusia, sino que va más allá. Quieren prohibir que las compañías petrolíferas que están radicadas en la Unión Europea puedan vender petróleo a Rusia, incluso comprarlo. Y es que dentro del mercado global, Europa tiene una posición dominante, tanto en el comercio como en la financiación, el transporte, pero también en el mercado de seguros. De tal forma que aquí es donde quiere lanzar el disparo la Comisión Europea, de tal forma que las empresas europeas no se puedan llamar a engaño acerca de las dificultades que pueden afrontar en el caso de que violen este tipo de sanciones. La intención es clara, es que Rusia consiga la menor cantidad de ingresos por venta de petróleo posible. La primera parte del embargo es bien conocida. La Comisión Europea pretende reducir las importaciones de crudo ruso dentro de los próximos 6 meses. Pero además quiere acabar con la importación de los productos refinados para el final del año, de tal forma que se pueda realizar un embargo completo de las importaciones de petróleo ruso. Ya venga como ha explicado la buena de Úrsula, por mar, por gasoducto, por oleoducto, y ya sea crudo o refinado.
En concreto, están pensando que dentro del próximo mes se produzca un veto al transporte de crudo de origen ruso, incluso en lo que se refiere a transferencias de barco a barco, que afectaría a cualquier barco que sea propiedad de una empresa europea, aunque sea fletado u operado por países que no sean de la Unión Europea. Y tal vez os preguntéis, ¿por qué es importante hacer esta mención específica de las transferencias de barco a barco? Pues bien, al parecer, los terminales que tiene Rusia en el Báltico, principalmente en los puertos de Primorsk y de Ust-Luga, pero también los terminales que tiene en el Mar Negro en Novorossiysk, al parecer no están equipados para poder albergar a los grandes petroleros de crudo y a los ultra grandes petroleros de crudo, es decir, a los VLCC y a los ULCC. Por eso, en las operaciones rusas es importante que pequeños petroleros carguen y transfieran su carga a grandes petroleros para que pueda luego salir ese petróleo a través del mar. Por lo tanto, la medida, como veis, busca que sea difícil para Rusia encontrar petroleros para poder extraer el petróleo. Y aquí recordemos que la geografía rusa conspira contra ella y que solamente tiene estas dos vías del Mar Negro y del Mar Báltico para sacar el petróleo por mar y no las domina en su integridad. Sin embargo, las buenas intenciones de que ese embargo minimice al máximo su impacto sobre la economía europea y la economía mundial es lo que está más en duda. De hecho, es una de las bazas que tiene Vladimir Putin para indisponer al resto de las naciones con la Unión Europea, que aparecería como la culpable del crecimiento del precio de los combustibles, mientras que Rusia aparecería como la nación que está dispuesta a vender su petróleo incluso con descuento para beneficiarles. Porque parece bastante evidente que si el plan saliera bien, los precios subirían de forma muy grande, principalmente porque habría una restricción de la oferta. Y en esto fijaos que las flotas de petroleros que tienen China e India y que suelen utilizar en su negocio con Irán y Venezuela podrían ser insuficientes para que Rusia pueda sacar todo su petróleo no vendido a Europa a través del mar. Además, si las sanciones fueran muy exigentes, los indios tampoco podrían vender el crudo ruso que pudieran refinar, con lo cual ahí se podría producir también otra dificultad. Un primer obstáculo ya conocido es que la propuesta de la Comisión Europea debe ser aprobada de forma unánime por los 27 miembros, y ya vimos que el pasado 4 de mayo ese acuerdo no se alcanzó. Tanto eslovacos como húngaros ven como una amenaza muy grande para su estabilidad económica dejar de importar los productos energéticos rusos. En gran medida porque el abastecimiento de algunas de sus refinerías depende del famoso oleoducto Druzhba, el oleoducto de la amistad. Pero no todas. Por ejemplo, la empresa de gas y petróleo húngara MOL recibe suficiente petróleo del oleoducto Adria, que está conectado con un terminal en Croacia. Y lo mismo pasa con otra refinería en Eslovaquia. Razón por la cual en Europa se entiende que aquí no solamente hay consideraciones económicas, sino que también existe un cálculo político de los gobiernos de ambos países que siguen conectados, en cierto modo, a Rusia. Pero hay otros países que están en similar situación, como Bulgaria y la República Checa, y es por eso que la Comisión ha accedido, quizás habría que decir que les han doblado el brazo, que se han caído del guindo, a una moratoria, es decir, a una exención de llevar a cabo estas decisiones para algunos países. Parece que estas exenciones van a ser de muy largo plazo y que podrán seguir comprando petróleo con contratos que se extenderían hasta el final del año 2023. Un problema es que una vez hecha la exención, otros países también pueden adherirse a ella. Y hay que recordar que la petición de Bulgaria vino justo después de las manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores húngaro, y que muy probablemente la República Checa también pueda unirse a esta solución. Porque la alternativa para estos países es que hagan llegar a sus refinerías todo el crudo o bien por carretera, por tren o por vía fluvial, que advierten los expertos que es mucho más caro y mucho menos eficiente. Hay el plan de prolongar un oleoducto, el oleoducto transalpino, que viene desde el Mediterráneo a través de Austria hasta Alemania. En realidad sale desde Trieste hasta Ingolstadt y luego se ramifica por Alemania y la República Checa, prolongándolo hasta Hungría y Eslovaquia. Pero esto hay que construirlo y por lo tanto tardaría en tiempo y luego habría que contar con las autorizaciones de las respectivas autoridades. Sin embargo, lo que parece claro es que ya no va a haber vuelta atrás en la ruptura de la relación comercial con Rusia y que la Unión Europea está persuadida de que debe dejar de comprar ese 25% de petróleo y ese 45% de gas natural que compraba antes a Rusia, y por lo tanto que debe acelerar la diversificación de sus fuentes energéticas. Y esto va a ser caro. Va a ser caro si comparamos el precio del gas natural con el precio del gas natural licuado, es decir, lo que viene a través de gasoducto de lo que viene a través del mar. Además, la Unión Europea va a encontrar que es caro reducir el uso de combustibles fósiles y aumentar otras alternativas como el biometano o el hidrógeno renovable. Y es una lástima porque Rusia ha dejado de ser, a ojos de la Comisión, un socio fiable y por lo tanto habrá que empezar a buscar otras alternativas. Y la Comisión Europea tendrá también que gastar dinero, por ejemplo, en mejorar las infraestructuras para interconectar la red eléctrica de toda la Unión Europea y crear un mercado único. Y además habrá que hacer planes de ahorro energético, de eficiencia energética, como veremos en España en las próximas semanas. Es decir,
Va a haber planes de cuánta energía es a la que deben renunciar los ciudadanos para que todos estos proyectos de diversificación salgan adelante, sobre todo dejar de depender de Rusia. Y a pesar del plan, muchos países van a sufrir enormemente para poderse adaptar a este nuevo abastecimiento energético, que no depende de Rusia. Porque el que venía de Rusia era fácil, venía por tierra a través de gasoductos y oleoductos, era barato comparado con el resto de alternativas, permitía prescindir de fuentes de energía que popularmente han adquirido un mal cartel, como es el caso de la energía nuclear, que ahora se va a hacer especialmente importante, por ejemplo, en la combinación de abastecimiento energético de España. Y además en una fuente energética que era confiable, porque Rusia actuaba profesionalmente, hasta que se produjo la invasión de Ucrania, donde la profesionalidad se ha ido por otro lado. Sin embargo, va a haber otros problemas que van a ir apareciendo. Hemos hablado en muchas ocasiones de las dos famosas refinerías del este de Alemania, que están situadas en las ciudades de Schwedt y de Leuna, y que incluso si lograran encontrar fuentes alternativas de crudo para poder realizar este trabajo, es muy previsible que el coste al que pudieran comprar ese... Este es Oscar Vara, de Geopolítica y Estrategia de España, no de Negocio TV. Pero aquí vemos dos análisis, dos visiones, donde se está diciendo que no es fácil llegar a los acuerdos que ha planteado la Unión Europea. Y no es fácil, no solamente por lo que él está explicando ahí. Hay otras trabas que impiden poder hacer el cambio de ese petróleo ruso por otro petróleo de otra parte. Uno es la tecnología que utilizan las refinerías de Europa, de muchas de esas naciones, como es el caso de Eslovaquia, la República Checa, Hungría. Son refinerías que fueron diseñadas para procesar el petróleo ruso. Y por lo tanto, cuando tú vayas a cambiar por otro tipo de petróleo que tenga menos azufre o más azufre, entonces necesitaría hacer cambio en la refinería, y eso dura años y tiene un coste elevado. El otro problema es, y él lo hablaba ahí, decía que a qué coste se podría llegar. Se van a subir los costes porque no es lo mismo transportar por gaseoducto o por oleoducto el gas y el petróleo. Eso va a disparar el costo del petróleo que estaba recibiendo Europa, y eso va a crear conflictos sociales muy grandes, que de hecho ya lo está creando. Ya han habido movilizaciones en Polonia, en algunas localidades. Lo que pasa es que la prensa no ha estado filtrando eso, pero también en España hubo una huelga y hubieron movilizaciones en Francia. Por eso Macron ha moderado el vocabulario de él hacia Rusia y plantea que hay que llegar a acuerdos, porque una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo llegar. Pero la situación no solamente se da en términos de los combustibles, que elevan toda la producción, porque inciden en el transporte e inciden en el proceso productivo. O sea, los costes de los bienes se disparan y generan inflación. Por ejemplo, hemos visto que en Estados Unidos los salarios se han disparado, pero estos han crecido por debajo del nivel de inflación. Y tenemos dos cosas que se dan ahí. Por un lado, tenemos el coste de los energéticos, y por el otro, el coste de los salarios que también se le agregan a los productos, y eso va creando una bola de nieve en términos de inflación. Ya hemos hablado en otro programa de la situación que vive Estados Unidos con relación a poder entrar ya en este segundo trimestre en una etapa de estanflación, donde los precios continúan altos y el Producto Bruto Interno caiga en este otro nuevo trimestre, porque los 2 trimestres consecutivos
en caída del Producto Bruto Interno, inmediatamente se dice que está en un proceso de estancamiento económico o recesivo, y también esto lo va a agarrar con altos niveles de inflación, y es lo peor que le puede pasar a una economía, entrar en lo que se conoce como estanflación. Ya eso lo hemos publicado. Pero de otro lado, Rusia tampoco se queda de brazos cruzados, y habría que ver cuál es el juego que estaría jugando Rusia para salir sabiendo que la Unión Europea está buscando nuevas formas de deshacerse del petróleo y el gas ruso. Entonces Rusia se está manejando hacia otros mercados. Inicialmente las exportaciones de gas y de petróleo ruso hacia China se han disparado, mientras las importaciones chinas se han reducido. Vamos a ver si me presenta este video de Negocios TV, donde se analiza la balanza comercial de China con Rusia. Y vamos a ver lo que se plantea ahí, donde China ha planteado a las empresas que están siendo presionadas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y donde China ya le dice a las empresas: ustedes tienen que no pueden llevarse del chantaje que le haga otro, ustedes tienen que obedecer a lo que plantea China. Vamos a ver cuál es el comportamiento de las exportaciones y las importaciones entre Rusia y China, lo que se conoce como balanza comercial. Negocio, Santiago. Buenos días y buen negocio. 8:40 de la mañana, ojo, última hora importante. Conocíamos esta mañana balanza comercial China, veíamos todos los detalles de dónde, cómo se estaba exportando. Ahora tenemos ya el detalle, la letra pequeña de cómo se ha comportado el movimiento, la balanza comercial China y Rusia, que nos da mucho detalle de cómo está impactando las sanciones en China, no en Rusia. De qué manera China podía haber reducido las exportaciones a Rusia. Bueno, las exportaciones de China a Rusia se han desplomado en abril. Se han desplomado en abril, cuando iban a un crecimiento en enero cercano al 35% de incremento. Se desploman en el mes de abril, mientras las importaciones chinas desde Rusia, de Rusia hacia China en ese canal, aumentan y mucho, dándole aire a Rusia con la entrada de mucha compra, sobre todo de petróleo y de gas. Los detalles son que las exportaciones chinas a Rusia caen en abril por segundo mes consecutivo, ya que China estaría mirando, y lo ha dicho el Ministerio de Comercio de China, está mirando al detalle las sanciones económicas que puedan afectar a sus empresas en ese proceso de exportación. Pero las importaciones, es decir, los envíos rusos a China, han aumentado, siendo un bálsamo para las empresas rusas que se enfrentan a ese aislamiento internacional o a esas sanciones, sobre todo de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Los envíos a Rusia descienden un 25,9% en abril respecto al año anterior en términos de dólares, empeorando un 7,7% respecto al mes de marzo, que ya había tenido una caída del 18%. Las importaciones procedentes de Rusia, sin embargo, suben un 56,6% solo en el mes de abril, cuando ya habían incrementado y cuando ya se habían incrementado un 26,4% en marzo. Rusia le ha enviado a China sobre todo petróleo, gas, carbón y también en una buena cantidad productos agrícolas, petróleo, gas, carbón y productos agrícolas. En enero y febrero las exportaciones de China a Rusia todavía no había llegado la guerra de Ucrania, habían aumentado un 41,5% y las importaciones un 35,8%.
El ministro de Comercio de China acaba de señalar que algunas empresas extranjeras han obligado a sus socios chinos a elegir un bando en el conflicto de Ucrania, y añade el ministro de Comercio chino que las empresas y los ciudadanos chinos no pueden sucumbir a la presión exterior y hacer públicos comentarios inapropiados. Y dice el ministro de Comercio chino, China va a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de las empresas chinas. 8:43 de la mañana es la última hora en esa balanza comercial china, clave para entender cómo China le está echando una mano económica a Rusia sin ningún lugar a dudas. Pero piensen una noticia que les contábamos el viernes, como compañías como Lenovo estaban sigilosamente saliendo de Rusia. Nos dijeron de todo en YouTube por dar esa noticia el pasado viernes, diciendo que eso no era cierto. Posteriormente, hasta Wall Street Journal estuvo hablando sobre esa información que nos había llegado a varios medios internacionales, sobre cómo compañías como Lenovo reducían su presencia o su negocio en China. Hoy, el ministro de Comercio chino confirma eso mismo, que el viernes les estábamos contando. Las empresas chinas sigilosamente, o por culpa de esas sanciones, por la presión internacional, están empezando a dar un paso atrás, y China no lo quiere consentir. Y en esos datos que esta mañana la balanza comercial ha dado el gobierno chino, saca a la luz esos datos que les dábamos el viernes en exclusiva, que ahora se confirman y que China no quiere consentir. 8:44, ojo, porque los futuros en Europa vienen con una caída importante. Vamos a la preapertura del mercado y entramos con tiempo por delante a ver precisamente en la tertulia. Analizar ahora, porque no es solamente China que está haciendo negocio con Rusia. Rusia está destinando, y ya nosotros en análisis que hacíamos la semana pasada decíamos que Rusia había inaugurado un tren que va desde Moscú, o va desde Rusia, no de Moscú, va desde Rusia a China, y que por ahí se puede llevar petróleo, se puede llevar gas licuado, o sea, hay que licuarlo, el gas natural, para poderlo transportar, y hay que llevar también, se puede llevar carbón, digo, en tren, porque mientras tanto hay el gasoducto que va por la Mongolia, y que se está haciendo otro nuevo gasoducto para ampliar el envío de gas a través de gasoducto a China. Ellos le están vendiendo con grandes descuentos. Pero no es solamente China que ha incrementado su compra. Vámonos aquí a cuáles son los países que están importando de Rusia, que han aumentado su compra a Rusia. Aquí vamos a ver en Negocio TV cuáles son esas naciones. Vamos a ver. En el punto de mira, como hablábamos con Federico, como hablábamos también con el resto de invitados, sigue ese sexto paquete de sanciones, sigue también si hay o no hay veto al petróleo ruso desde los países europeos. Bueno, pues durante esta jornada hemos querido también ver, más allá de si se hace o no inminente ese embargo al petróleo ruso, vamos a ver cómo Rusia está redirigiendo parte de esas exportaciones, parte de esas ventas de crudo hacia otras regiones. Rusia sigue buscando la forma de contraatacar sobre esas sanciones occidentales, sobre esas sanciones europeas, y hoy el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, aseguraba que el país ha empezado a vender petróleo a nuevos clientes y que ha aumentado además su volumen de exportación. Marta Vilar, muy buenas tardes. ¿Hacia dónde están aumentando esas exportaciones? ¿Hacia dónde está Rusia redirigiendo ese caudal de combustibles y sobre todo de petróleo para, bueno, pues que Alexander Novak haya dicho estas declaraciones?
Bueno, pues muy buenas tardes, Raquel. Hemos podido investigar, según algunas fuentes, para intentar verificar un poco esas declaraciones del viceprimer ministro ruso para saber si efectivamente estaban aumentando esas exportaciones de petróleo y si estaban vendiendo ese crudo a nuevos clientes. Y bueno, esto es lo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, según los datos a los que hemos accedido, ahora les diremos la fuente, Rusia está resistiendo mejor de lo esperado a las sanciones sobre su petróleo. De hecho, prácticamente ha mantenido el nivel de exportaciones de barriles de crudo en torno a los 4,5 millones de barriles diarios en los últimos 4 meses, es decir, desde enero, cuando todavía no había empezado la guerra, hasta abril, cuando ya llevábamos más de 2 meses de conflicto. Son datos de la empresa de análisis y información financiera SP Global, una empresa desde luego con una buena reputación, podríamos decir. Aquí tienen el gráfico que hemos sacado en Negocios Televisión y fíjense cómo las últimas 4 barras, las correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, prácticamente se sitúan más o menos al mismo nivel, en torno a los 4,5 millones de barriles diarios. La diferencia está en cómo están compuestas esas barras realmente, esas 4 barras, es decir, quién está comprando ese petróleo ruso. Bueno, ahí rápidamente podemos ver que el cliente de oro en los últimos meses para Rusia, sobre todo desde que empezó la guerra y que ha conseguido compensar la caída en exportaciones a países occidentales, es India. Sus importaciones de petróleo se han multiplicado por 17 desde febrero hasta los 658.000 barriles diarios, pero aparte de India, que ya es un caso bastante obvio, como decíamos, prácticamente sí que podemos ver que el resto de países están reduciendo sus importaciones de petróleo ruso, pero es cierto que hay una excepción, que es precisamente la barrita de arriba. Fíjense ustedes, me refiero a la clasificación como desconocido. Según SP Global, en abril hubo 630.000 barriles diarios de petróleo de Rusia con destino desconocido. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Quiénes son esos países o esos lugares desconocidos hacia los que va el petróleo ruso desde que comenzó la guerra contra Ucrania? Bueno, SP Global no lo especifica, así que hemos buscado más información en otras fuentes. Por ejemplo, fíjense en este gráfico que también hemos recopilado de la agencia Bloomberg. El gráfico nos muestra los flujos de petróleo desde puertos de Rusia hacia puertos de distintos países asiáticos, solo países asiáticos, en las últimas semanas, más o menos desde marzo. Aquí lo que podemos ver es que, además de China y también, por supuesto, India, como les comentábamos antes, vemos 2 países que hasta ahora no habíamos relacionado con la compra de petróleo ruso. Son Malasia y Sri Lanka. Por lo que vemos en el gráfico, realmente podemos deducir que cada uno de esos países, si tenemos en cuenta pues ese gráfico, estaría importando unos 100.000 barriles diarios de petróleo ruso. En total, podríamos decir unos 200.000 entre estos 2 países. Bueno, ¿hay algún otro país más que hayamos podido averiguar? Bueno, nos hemos topado también con datos publicados por la agencia de noticias Nikkei Asia, que nos dice en los últimos meses, desde que empezó la guerra el 24 de febrero hasta el día 18 de abril, cuántos cargueros de petróleo ruso han salido de ese país hacia otros puertos. Bien, pues en total han sido desde el 24 de febrero hasta el 18 de abril 380 cargueros. Eso es un poquito más que el año anterior en las mismas fechas, cuando por aquel entonces se transportaron unos 357 cargueros con petróleo ruso. Bueno, de esos 380 de este año, en ese periodo, 115 han ido a parar a puertos asiáticos. Bueno, y de esos 115, por cierto, también tenemos los datos desglosados por países. 52 han ido a China, donde más cargueros han ido a parar a China. 28 han ido a Corea del Sur, 25 a India, 1 a Malasia ya lo habíamos comentado, y 9 a Japón, como pueden ver ustedes en el gráfico que les hemos preparado. Por lo tanto, aquí en Japón pues también sería otro país al que Rusia le estaría vendiendo petróleo. Sin embargo, lo decías también al principio del programa, Raquel, es cierto que precisamente hoy, hace unas horas, teníamos a Japón diciendo que va a vetar la compra de crudo ruso en línea con los homólogos del G7. Bueno, luego también tenemos el caso europeo. Hasta ahora solo hemos hablado de Asia porque realmente el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, citaba que esos nuevos clientes sobre todo están dándose en países asiáticos, pero por supuesto tenemos que ver qué están haciendo los países europeos, porque todavía, recordemos, no se ha aplicado ese embargo petrolero por parte del bloque comunitario. Bueno, pues también hemos conseguido un gráfico sobre qué están haciendo los países europeos con respecto a las importaciones de petróleo ruso en los últimos meses, en el mes de marzo y en el mes de abril, y como podemos ver aquí en el gráfico, en abril 7 países europeos de los 10 que aparecen en este gráfico han aumentado sus importaciones de crudo desde marzo hasta abril. El caso más llamativo, el español, el nuestro. Fíjense, en marzo
No habíamos importado ningún barril de petróleo ruso, pero en abril, tal y como podemos ver en ese gráfico, España ha comprado casi 100.000 barriles de crudo ruso diarios. Así que, bueno, como conclusión, Raquel, podemos ver que sobre todo es gracias a India el motivo por el que Rusia está aumentando sus exportaciones de petróleo, según dice el viceprimer ministro, y sobre todo también porque está exportando también crudo a otros países que, según SP Global, pues son desconocidos, y tal y como hemos podido averiguar en esta investigación en Negocios Televisión, algunos de ellos pues pueden ser, por ejemplo, Malasia, Sri Lanka o incluso también Japón, que bueno, ya compraba de antes pues petróleo a Rusia. Gracias, Marta. Iremos a... Aquí hemos visto, una cosa es decir a la prensa y otra cosa es la realidad que se está haciendo. España ha sido de los más duros contra Rusia, pero ha incrementado sus importaciones de petróleo de Rusia. Estados Unidos, que ha planteado a la Unión Europea que no importe ni gas ni petróleo de Rusia y que si hay que ser fuerte hay que serlo. Yo le decía en el último programa, el jueves pasado, que Estados Unidos había incrementado su compra de petróleo de Rusia. Entonces, esto es en términos general una mirada de lo que está pasando. Pero no solamente se está dando con el petróleo, también vamos a tener un grave problema con los alimentos. Y aquí el presidente de la República ha dado órdenes precisas al ministro de Obras Públicas de Agricultura para que la República Dominicana desarrolle los huertos familiares, los huertos municipales y los huertos escolares, porque Rusia, Ucrania y Bielorrusia son de los principales exportadores de fertilizante, de gas natural que se utiliza para la producción con el nitrógeno de fertilizante, pero también de alimentos. Esto ya habíamos hablado y el mismo presidente habló de esa situación, de lo que había planteado la FAO sobre la hambruna que se avecina. Debemos ir sembrando hortalizas, ir sembrando plátano, yuca y cualquier tipo de alimento que nosotros podamos utilizar en nuestros patios. Ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ha sido un excelente programa no porque yo lo quiera decir, sino lo siento así. Y queremos decirle que este programa se transmite de lunes a jueves y también los sábados se pasa a las 9 de la noche. Solamente me resta decirle hasta mañana.